Bien, pasamos a la angiología del miembro inferior. Vamos a ver, en este caso, la arteria aorta que habíamos visto, que salía del ventrículo izquierdo, tenía porción torácica, abdominal. Fíjense que al llegar a L4 se divide en ilíacas primitivas, como vimos. Estas ilíacas primitivas no dan ninguna rama. Acá puede aparecer, mejor dicho, no puede aparecer, aparece una rama terminal también, que es la sacra media, más chiquitita, que es bien medial. Y luego tenemos la ilíaca primitiva, que va a dar la ilíaca externa y la ilíaca interna. La ilíaca externa, como vemos por esta zona, cuando pasa esto que es la arcada femoral o arco crural, cambia de nombre y se llama arteria femoral. Va a pasar por un lugar específico que se llama anillo crural, que lo vamos a ver cuando veamos la zona topográfica del miembro inferior. Fíjense que también va acompañada por la vena, en este caso, la vena femoral, y luego acá sería vena ilíaca externa. La ilíaca interna, como el nombre lo indica, se dirige hacia adentro, a dar ramas para la zona de la pelvis, de los órganos de la pelvis, y va a dar algunas ramas que sí tenemos que ir conociendo solamente de la ilíaca interna. La ilíaca interna, como vemos acá, fíjense, este es un corte sagital. Acá tenemos la columna, fíjense la arteria ilíaca que va terminando y va dando sus ramas, en este caso la ilíaca primitiva del lado izquierdo que está cortada, ilíaca primitiva, y luego tenemos la ilíaca externa, que luego se va a llamar femoral, la que va superficial y anterior, y esta es la ilíaca interna. Como ustedes ven, acá tenemos la zona de la vejiga. Este caso es un hombre, tenemos la parte prostática, el recto, y tenemos las ramas correspondientes a los órganos que se encuentran a este nivel. Sí tenemos que conocer estas cuatro que están mencionadas acá: obturatriz, glútea superior, glútea inferior y puente interna, que son ramas que vamos a encontrar cuando estemos trabajando sobre nuestro miembro inferior. La obturatriz va a ir junto con el nervio obturador, la vamos a encontrar por el agujero obturador. Las arterias la glútea superior la vamos a ver en la zona que corresponde a la escotadura asiática mayor. Vamos a verla. La puente interna lo mismo, son ramas que las vamos a ver, que se denominan ramas extrapélvicas. Extrapélvicas, ¿por qué? Porque emergen de la pelvis. O sea, tenemos que conocer simplemente cuáles son y dónde se encuentran. No hay que estudiar recorrido ni nada por el estilo, simplemente dónde están y cuáles son. La ilíaca externa, vamos a ver que está por acá, va a dar una rama que es la circunfleja ilíaca superficial, y también va a dar la arteria epigástrica. Solamente conocer que dan estas dos ramas. Vamos a pasar entonces, acá tenemos la que corresponde a la ilíaca externa, en este caso. Fíjense, la ilíaca externa, cuando pasa el anillo crural, se llama arteria femoral. La arteria femoral, vamos a ver que según los libros se puede dividir en femoral común, que es un trayecto cortito, y luego daría femoral profunda y femoral superficial, que es esta. Otros autores hablan directamente de arteria femoral como rama principal y la arteria femoral profunda como una colateral. Fíjense que acá en este caso tenemos entonces la arteria femoral, ¿sí?, que vamos a verla en la parte superficial, en la zona que corresponde al triángulo de Scarpa. Luego se va haciendo más interna, hasta que finalmente entra lo que sería la zona que corresponde al anillo del tercer aductor, y como ustedes ven por acá, ya después se deja de ver, porque pasa por la parte posterior. Cuando pasa el anillo del tercer aductor, ya se va a denominar poplitea, que vamos a ubicar en la parte posterior. Por eso entonces la arteria femoral, si me tenemos que decir de dónde hasta dónde va a ir desde el anillo crural o la arcada femoral, donde cambiaba de nombre, hasta el anillo del tercer aductor. Ya acá a este nivel se llama arteria poplitea. Fíjense que una rama importante que a veces confunde es la femoral profunda, muy importante porque va a dar los vasos circunflejos para irrigar la zona del cuello femoral. Fíjense que también va a dar ramos musculares, la arteria del cuádriceps. Fíjense también que acá está dando las arterias perforantes, muy importantes porque se dirigen hacia atrás, son muy importantes. O sea, la arteria femoral profunda tiene un territorio importantísimo. Volviendo entonces a nuestro trayecto, la arteria femoral superficial o femoral directamente, cuando pasa el anillo del tercer aductor, ya se denomina arteria poplitea y estamos en la parte posterior.
Fíjense, entonces acá ya estamos viendo desde atrás, esta es la parte de atrás de la rodilla, entonces bien profundo, pegado a los huesos, ¿eh? Tenemos la arteria poplitea, fíjense que esta es la arteria poplitea acá atrás, y esto que estamos viendo acá es parte de lo que sería el nervio tibial posterior o, ciático popliteo interno o nervio tibial, que habíamos visto en la parte de plexos. La arteria poplitea entonces va a ir desde el anillo del tercer aductor hasta lo que se denomina el anillo del sóleo. Ya vamos a ver cómo se divide a este nivel. Entonces, acá vamos a ver que va a dar los ramos para ramos musculares, las articulares superiores, articulares media y dos inferiores, y también va a dar dos ramos para los músculos gemelos. La arteria poplitea entonces está bien pegada a la articulación, bien pegadita hacia atrás, el nervio es más posterior, más superficial cuando lo vemos desde esta vista, y la arteria poplitea se va a dividir en tronco tibio peroneo y peronea anterior. Fíjense que acá está dando la arteria peronea anterior, tibial anterior, que se dirige hacia adelante. Es más chiquita, pero va hacia adelante. No la vemos porque va hacia anterior. Y el tronco tibio peroneo. El tronco tibio peroneo se divide en tibial posterior y arteria peronea. Entonces a este nivel, anillo del sóleo, que es esto que tenemos por acá, ¿sí? El sóleo está cortado obviamente para que podamos verlo. Esto que está acá abajo es el músculo popliteo, arteria poplitea, tibial anterior, tronco tibio peroneo. El tronco tibio peroneo luego se divide en tibial posterior y arteria peronea. Fíjense que ya la arteria tibial posterior va a ir acompañada del nervio tibial posterior. Y lo vamos a ubicar más hacia abajo en la zona que es retromaleolar interna. Fíjense, acá veíamos en la imagen de la derecha, ¿se acuerdan que veíamos la imagen entonces del poplitea, tronco tibio peroneo, tibial anterior, que la dejamos de ver porque se va hacia adelante? Por eso en la imagen del lado esta que tenemos acá, del lado en el centro, ahí acá aparece, porque viene desde atrás, la arteria tibial anterior que se va a ubicar en el compartimento anterior de los músculos. Cuando llega a la zona de la garganta del pie, acá cambia de nombre, se denomina arteria pedia, que la ubicamos en el primer espacio. A este nivel se puede palpar lo que es el pulso pedio. Fíjense que la arteria pedia va a dar ramas que van a ir describiendo ustedes y cuando llega al primer espacio manda una anastomosis hacia la zona plantar, para anastomosarse con la arteria plantar externa. Fíjense de este lado, entonces, tronco tibio peroneo, tibial anterior, tronco tibio peroneo, tibial anterior, tibial posterior, peronea. Obsérvese como acá la tibial posterior pasa por detrás del malleolo interno y termina en la planta del pie. Acá la tenemos dando la plantar externa y la plantar interna. Fíjense que la plantar externa es más grande, tiene una porción oblicua y otra parte transversa. Y esta plantar externa se va a anastomosar a este nivel con el ramo profundo que daba la arteria pedia. Bien, entonces la arteria peronea, que es la externa, la arteria tibial posterior, acompañada del nervio tibial posterior. Fíjense que pasa por detrás del malleolo interno, es retromaleolar interna, y da finalmente las arterias plantar interna y externa, como vimos anteriormente. Obsérvese la zona que corresponde al pedio, en la parte anterior, en el primer espacio, dando las colaterales y la rama que se va a meter hacia plantar para anastomosarse con la plantar externa, rama terminal de la tibial posterior. Acá tenemos las arterias plantares, como vimos anteriormente. Y el sistema venoso también, sistema venoso superficial y profundo. Acá en este caso tenemos lo mismo que antes, dos venas por cada arteria, que van siempre acompañando. Pero acá es desde la rodilla para abajo, tenemos dos venas por cada arteria. Pero hacia arriba, de la rodilla para arriba, tenemos una vena por cada arteria. Es decir, hay una vena poplitea, una vena femoral, una vena ilíaca externa. Tenemos dos venas tibiales posteriores, dos venas tibiales anteriores, dos venas plantares internas. El trayecto es el mismo de las arterias.
A nivel superficial sí se hacen importantes conocer las venas safena interna y safena externa. Se los voy a resumir acá. Fíjense en el dibujito que tenemos acá en la parte inferior. Tenemos el arco dorsal que viene de una red venosa plantar, red venosa de Leyars. Se juntan con el arco dorsal, y del arco dorsal van a salir las dos arterias. De externo, la safena externa, en el dibujito que tenemos acá del lado izquierdo. Fíjense que la safena externa va a ir por detrás del maleolo externo, nace del arco dorsal externo, pasa por detrás, se va pegando al surco, digamos, entre los gemelos, y va a desembocar en la vena poplitea, desemboca en la vena profunda poplitea, o sea, la van a ubicar bien superficial. La vena safena externa va acompañada del nervio safeno externo. En el caso del extremo interno, del arco dorsal interno, nace la vena safena interna, que en este caso pasa por delante del maleolo interno. Va ascendiendo por la parte interna de la pierna, la rodilla, y va a desembocar finalmente en la vena femoral, formando un callado en la zona del triángulo de Scarpa. Quiere decir que la safena externa pasa por detrás del maleolo externo y desemboca en la poplitea, mientras que la safena interna va a pasar por delante del maleolo interno y va a desembocar en la vena femoral. Recuerden también que la safena interna va acompañada del nervio safeno interno, rama terminal del nervio crural o femoral. Muy bien, esto es lo que tenemos que ir conociendo respecto a arterias y nervios. Tenemos que ir conociendo entonces de las venas, lo que les comenté recién, el recorrido es el que les acabo de marcar, y básicamente lo que les recomendaría es que hagan un dibujo con cada elemento, con un resumen especialmente de las arterias, dado que es importante que tengamos en una hojita un gráfico, un dibujo marcando las ramas, y al ladito una explicación de hacia dónde se dirige o cuál es el sector que irriga. No hay que estudiar en detalle el recorrido de cada colateral. Si sepan cuáles son las colaterales y dónde se encuentran y qué territorio irrigan, básicamente eso. Después en los prácticos le vamos a ir haciendo hincapié en las que tenemos que ir marcando, que son las arterias y las venas principales. Lo mismo con el sistema venoso. Con esto estaríamos como para poder empezar a ir estudiando. Bueno, espero que les sea de utilidad para encarar el estudio. Muchas gracias.